Hipertensión o enfermedad vascular hipertensiva. La presión arterial permite la adecuada perfusión de los órganos, por lo tanto tiene que tener una regulación estrecha para evitar que haya fenómenos de hipotensión, que es lo que condiciona una perfusión inadecuada, y que esto puede llegar a provocar una hipoxia crónica, incluso áreas de necrosis, o si es un órgano vital, muerte celular. La hipertensión es una disfunción vascular multifactorial que va a causar daño en órganos específicos y que aparte acelera el daño intrínseco de la pared arterial en forma de aterosclerosis. En general, no hay una cifra que identifique plenamente qué pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, un aumento sostenido de la presión diastólica por encima de los 80 milímetros de mercurio o una sistólica mayor a 120 milímetros de mercurio están asociadas a hipertensión clínicamente significativa. La etiología de la hipertensión es multifactorial. En el 10% se pueden encontrar causas definidas que se denominan como hipertensión secundaria. Sin embargo, el 90% es de naturaleza idiopática o primaria. En este cuadro se muestran distintas causas de hipertensión secundaria. Hay causas que son renales, las cuales son las más comunes, pero también hay que buscar causas endócrinas, cardiovasculares o incluso neurológicas. La hipertensión se puede definir como el asesino silente, ya que esta es una alteración que no va a dar muchos síntomas o los va a dar de manera muy vaga. Los cambios asociados a la hipertensión y el daño progresivo a los órganos blancos que vamos a ver son principalmente a nivel del sistema nervioso central, riñón, corazón, y en los vasos una aceleración del proceso de aterosclerosis. Por eso, la mayoría de los pacientes pueden tener algunas manifestaciones tempranas inespecíficas como cefaleas, zumbidos o fosfenos. Por otro lado, muchos pacientes pueden no tener absolutamente ningún síntoma y presentarse a las consultas en fases ya tardías. Las complicaciones derivadas de una presión elevada son: acelera la aterosclerosis, y esto va a tener algunas consecuencias en los órganos. Puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo derivado de la fuerza que tiene que ejercer el miocardio para vencer la columna de presión a nivel de la aorta. Con el tiempo, esto puede derivar en una insuficiencia cardíaca congestiva debido a que los mecanismos regulatorios en el miocardio al principio son muy efectivos y esta hipertrofia ayuda efectivamente a que se controle la fracción de eyección. Pero con el tiempo va a haber una dilatación anormal del ventrículo, de la aurícula izquierda, hipertensión en el lecho vascular pulmonar, en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Finalmente, ocasionando una cardiomegalia con insuficiencia cardíaca congestiva, que es el estadio final de la disfunción cardíaca. Otros pacientes pueden sufrir disecciones aórticas, sobre todo aquellos pacientes ancianos con placas ateroscleróticas muy avanzadas o que tengan defectos congénitos en las proteínas estructurales de los grandes vasos, por ejemplo, en un síndrome de Marfan. La demencia senil multiinfarto del sistema nervioso ocasiona áreas de isquemia en distintos puntos que se originan a partir 5, 4, 3, 2, 1. La demencia multiinfarto del sistema nervioso son áreas de isquemia que se originan a distintos niveles del sistema nervioso central. Y esto a lo mejor lo podemos considerar hasta cierto punto normal en un paciente anciano, pero cuando ocurre en un paciente de 60 a 65 años, la causa más común es la hipertensión. Una alta presión al riñón de manera constante va a dañar las arterias que irrigan los glomérulos, ocasionando glomerulosclerosis, y también daño al intersticio y los túbulos. Todo esto lleva a una insuficiencia renal crónica. Las causas de muerte de estos pacientes van a estar en relación directa y específica con la aterosclerosis. Por ejemplo, la aterosclerosis coronaria e hipertrofia ventricular son la combinación perfecta para una cardiopatía isquémica o infarto fulminante. La cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, las alteraciones pulmonares y la falla renal crónica también van a ser entre las primeras causas de muerte en estos pacientes. La hipertensión maligna ocurre en el 5% de los pacientes en el contexto de una hipertensión primaria o secundaria. Se refiere a la elevación rápida y sostenida de la presión arterial con cifras sistólicas mayores a los 200 milímetros de mercurio y que se manifiesta como daño a órganos blancos, como son el ojo, ocasionando hemorragia retinal o exudados. En los riñones causa falla renal aguda y puede haber también papiledema que refleja hipertensión intracraneal.
La regulación de la presión arterial depende a nivel del corazón de un gasto cardíaco adecuado, que está condicionado a su vez por el volumen de llenado. El aumento, el aumento en la ingesta de sodio va a aumentar la volemia de manera anormal. Cinco, 4, 3, 2, 1. La regulación de la presión arterial depende a nivel del corazón de un gasto cardíaco adecuado. Esto está condicionado por el volumen de llenado del ventrículo. El aumento en la ingesta de sodio va a aumentar la volemia de manera anormal y tiene un efecto directo sobre las células musculares del vaso, la contractibilidad miocárdica también, que puede aumentar su frecuencia o su fuerza. La resistencia periférica está regulada principalmente a nivel de las arteriolas, y estas son susceptibles a la acción de factores humorales que pueden aumentar la vasoconstricción, como son la angiotensina 2, o algunos otros factores dilatadores como las prostaglandinas o el ácido nítrico. El pH ácido, la hipoxia local van a regular la vasodilatación o la vasoconstricción. El desbalance en cualquiera de estos factores va a causar un aumento en la presión arterial. El riñón juega una parte muy importante en el control de la presión arterial, ya que regula sobre todo la reabsorción de solutos a nivel de los túbulos, por medio de mecanismos hemodinámicos y de tipo humoral. Entre los factores hemodinámicos, el más importante es la presión de la arteriola aferente, esto a nivel de los glomérulos. También la presencia de solutos a nivel de los túbulos contorneados proximales, de manera que una disminución en la presión de la arteria aferente o un exceso de excreción de sodio a nivel de los túbulos ocasiona la liberación de la renina. Esta es una enzima que va a escindir el angiotensinógeno. Esta es una enzima que va a escindir el angiotensinógeno. Esta es una enzima que va a escindir el angiotensinógeno, producido principalmente en el hígado y que al convertirlo en angiotensina 1, múltiples lechos capilares van a poder convertirla en angiotensina 2, utilizando la enzima convertidora de angiotensina. El principal sitio de esta conversión se da a nivel del pulmón. Otro dato es que de ahí el uso del tratamiento antihipertensivo a base del bloqueo de esta enzima convertidora de angiotensina va a tener efectos benéficos en el control de la presión arterial. La angiotensina va a actuar principalmente a nivel de las suprarrenales, donde estimula la síntesis y liberación de la aldosterona. Esta va a tener su acción principalmente a nivel de los túbulos contorneados, que van a aumentar la reabsorción de sodio y aumentar la volemia. Con esto, aumentan la presión arterial. En la aurícula existen sensores mecánicos que identifican que hay un exceso de volumen, lo que libera el péptido natriurético auricular, que tiene su función principalmente a nivel de los túbulos del riñón. Aumenta la excreción de sodio. La hipertrofia cardíaca induce el cambio de fenotipo de las células musculares. Este cambio es hacia un tipo de célula fetal, que tiene una mayor sensibilidad a los cambios hemodinámicos, por lo tanto son más sensibles a la excreción de sodio. En la patología de la hipertensión arterial esencial, primaria o idiopática no hay una causa específica. Puede haber algunos mecanismos que se postulan, como por ejemplo cambios homeostáticos en el sodio, cambios en la propia pared vascular, oclusiones de la arteria renal o cambios endocrinos de tipo poco frecuentes. Por otro lado, en cuanto a los mecanismos de hipertensión secundaria, vamos a tener mecanismos renovasculares como la estenosis de la arteria renal, que va a ocasionar una hipoperfusión y una secreción sostenida de renina. El hiperaldosteronismo primario a nivel de la suprarrenal es ocasionado por una enoma o de manera idiopática. Puede haber también defectos congénitos con mutaciones en enzimas que sintetizan las hormonas esteroides de la suprarrenal y por lo tanto hay un nivel excesivo de aldosterona. Otros casos, como el síndrome de Little, los canales de calcio tienen una sensibilidad aumentada para la reabsorción del sodio y por lo tanto un aumento de la volemia. En cuanto a los mecanismos de hipertensión esencial, puede haber distintos factores genéticos. Hasta el momento se han identificado 60 loci que en conjunto afectan la regulación de la presión. Estos condicionan la función de factores asociados a la reabsorción renal de sodio, la vasoconstricción periférica, así como ciertos factores ambientales,
También pudieran tener cierto influjo el estrés, la obesidad, el tabaquismo, la edad, el alcoholismo y el control en la ingesta de sodio.